buenas noches, sean bienvenidos a su programa de hoy, sábado, Mundo Cristiano, en su sección juvenil, Mundo Juvenil. Y para nosotros siempre es un grato placer que usted nos acompañe a compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierre y soy de la sección de los viernes, así que si usted escucha Mundo Cristiano Radio, aquí está escuchando y está viendo la voz de cada viernes. Claro que sí, ¿verdad? Como extraño, no Sí, le busca claro. una cara. Dios le bendiga, qué placer, qué honor estar con ustedes hoy en su entrega de Mundo Cristiano Versión TV. Es un placer para nosotros, como cada viernes, ahora sábado, llevarle la palabra del Señor, y agradecemos al Señor por esta inmensa oportunidad y a usted también por estar ahí en sintonía, por compartir este programa, por enviarnos sus feedback y decirnos que está siendo edificado, así como nosotros también lo estamos viendo. Así es. Recuerde que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, que está ubicada en Espaillat número 86. Nosotros tenemos actividades todos los martes a partir de las 7 de la noche. También tenemos actividades los jueves a partir de las 7 de la noche también. Los sábados, hoy, nuestro servicio de jóvenes está activo en nuestra iglesia local. Así que si usted tiene un tiempo, puede pasar por allá y así disfrutar de este servicio maravilloso del que tienen los jóvenes para nuestro Señor. Los domingos también tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica, y a las 11 inicia nuestro servicio congregacional. También estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP, y ahí usted puede ver este programa todos los de la semana, compartir, también puede comentar y así poder saber que usted está siendo edificado con este programa y todos los demás del equipo. Claro que sí, durante todo este mes de marzo estamos tratando el tema de la gracia. Hemos sido bastante bendecidos con este tema, Sí. pues la Biblia nos ha confrontado muchísimo y nos ha derribado quizás ciertas ideologías que teníamos extrañas o pensamientos erróneos acerca de lo que es la gracia. Sí. Damos gracias al Señor porque realmente estos temas nos han confrontado de una manera increíble. Así que como nosotros hemos sido bendecidos, sabemos que usted también lo va a hacer. Sí, realmente, y más hoy en día, que realmente estos temas a veces no se tratan en las iglesias. Claro que sí. Y puede que haga un daño porque entonces estamos sacando parte esencial de lo que es la palabra del Señor. Y realmente eso puede afectarnos a nosotros como congregación y miembros de una iglesia, y no vamos a servir correctamente a nuestro Señor. Y tú sabes qué pasa esto con el tema de la gracia, ya que estamos abordando este tema. Y es que la gente entiende que la gracia es algo que nosotros compramos. Es algo que puede un predicador venir a un altar y regalarnos a nosotros, o imponerlo, como es la palabra, o regalarnos, o decir, usted va a encontrar gracia si hace tal cosa. Cuando la gracia, según la palabra del Señor, es un regalo que no merecíamos, pero que se nos fue otorgado gratuitamente. Y realmente es así. O sea, la palabra del Señor en el libro de Efesios habla de esto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, Así por es. su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Claro que Porque eso fue, realmente es un regalo de parte del Señor, que ese don que el Señor nos da, y más adelante lo sigue diciendo, es porque el Señor en su bondad y en su misericordia se plació en dárnoslos. No fue porque hicimos algo, no fue porque yo merecía algo. Y creo que quizás empezamos un poco fuerte. Wow, sí. Porque, Pero esa es la intención. porque realmente como que enterarme de que, wow, yo no hice nada. Sí. Y el Señor me dio tanto, pero yo soy un pecador y el Señor me dio. Sí. O sea, realmente empezamos un poco fuerte. Y realmente vamos a definir qué es gracia en sí. Claro que sí. Según los términos hebreos y griegos, el término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo, mientras que en el Nuevo Testamento era en el griego. En el hebreo era y en el griego charis. Ambos términos originalmente significaban favor o bondad, en especial si éste ha sido ganada sin merecerla. Realmente es eso, o sea, un regalo inmerecido de parte de Dios, porque ya Cristo cumplió todo lo que tenía que cumplir por nosotros. O sea, el Antiguo Testamento estaba completo por muchas leyes que había impuesto el Señor para que ellos, no para limitar que ellos puedan entrar, sino para que ellos vean la santidad del Señor, que es tan grande, que miren, este es mi estatus, si ustedes lo cumplen, esto es.
es. Pero como nosotros no podemos cumplir todas esas leyes, porque viendo la soberanía y la santidad del Señor, vemos que realmente nosotros no podemos, o sea, somos limitados. O sea, todavía nuestra mente es finita y no podemos entender ciertas cosas que pasan todavía en los cielos. Por ejemplo, cómo es que las nubes se mantienen, cómo, o sea, por más teoría que encontremos, el saber que hay un espacio tan grande, o sea, nos da la capacidad de ver que nuestra mente es finita, y por esa finidad de nuestra mente, entonces no podemos cumplir ciertas leyes que el Señor impuso ahí. Y inmediatamente yo violaba una ley, ya yo violaba todas, porque es una cadena, todo va una amarrada de la otra. Tú sabes que algo interesante que hay acerca de la gracia es que es una de las muestras de quién es Dios. Aquí tengo un texto, quiero compartirlo con ustedes, y es que la gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los atributos de nuestro Señor, que es la bondad. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 nos habla un poquito de esto. Y esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con los hombres. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos mediante la fe en el sacrificio de la cruz en Cristo Realmente, Jesús. o sea, eso es lo que define realmente las características. Creo que es la característica más hermosa del Señor, porque es la que nos muestra su bondad y su misericordia. Y cuando nosotros vemos eso en el Señor, vemos que realmente no es un Dios como lo pinta el mundo, que es un Dios egoísta, que es un Dios como injusto. No, el Señor mandó a su Hijo a que muriera por todos nosotros, aún nosotros no merecerlo. Y tú sabes que la palabra del Señor nos habla, ahora no recuerdo el verso, pero yo sé que quizás cuando le mencione el contexto usted se va a recordar, y es que habla que el Señor es grande en misericordia, que el Señor es grande en misericordia. ¿Y cómo usted ve la misericordia del Señor cada día? Hermanos, cuando nosotros nos levantamos y vemos el sol y que podemos abrir nuestros ojos y levantar nuestras manos y decir gracias, Señor, ahí está puesta la bondad y la misericordia del Señor. Cuando nosotros vamos en la calle y vamos cruzando alguna calle peligrosa, ahí está la misericordia del Señor al lado de nosotros. Cuando estamos tomando nuestros vehículos para salir fuera de la ciudad, ahí está la misericordia del Señor. Hay una cosa que me encanta del Señor, y es que el Señor nos regala las cosas y no nos pide nada a cambio. Mira, es increíble cómo el cuidado del Señor se ha manifestado de una manera tan increíble en nuestras vidas diariamente sin nosotros merecerlos. Y lo peor es que nosotros pecamos contra el Señor, nosotros le fallamos, nosotros quizás no tomamos ese tiempo para escudriñar su palabra, para orar, y aún el Señor toma el tiempo de despertarnos delicadamente. Sí, es un tiempo como para, o sea, yo dedico el tiempo para ti. Y si nosotros entendiéramos que realmente estamos siempre ante la presencia del Señor, o sea, conocer estas características del Señor, que es la gracia, pero también conocer las demás características, me da la oportunidad de yo valorar aún más todo lo que el Señor ha puesto en mis manos, que es su palabra, y todo el sacrificio que Él hizo. Ese realmente vale mucho. Tú sabes que algo importante que nosotros tenemos que tener pendiente es que la gracia de Dios no tiene límites. No tiene límites. Si nosotros estamos en el 2023 todavía vivos y hablando del poder de nuestro Señor, es porque su gracia no tiene límites. Porque el pecado ha arropado tanto al mundo que si Dios hubiera sido un Dios injusto y no misericordioso, como la gente quiere hacernos entender que Dios es, que incluso va en contra de que dice la palabra del Señor acerca de quién es Dios. Nosotros quizás no estuviéramos aquí, dice la palabra de Dios, que por su gracia nosotros no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Quizás nosotros estuviéramos en otro lugar, sufriendo, pero la misericordia y la gracia del Señor ha sido extendida a nuestra vida. Sí, y realmente, mira, tú diciendo eso, vemos una problemática hoy en día, una problemática que realmente ha causado problemas en muchas congregaciones porque han dejado de lado lo que realmente es la gracia del Señor. Vemos hoy en día que hay un abuso de esta gracia y vemos que hay personas que se agarran de la gracia para justificar su pecado. Y, no, el Señor me va a perdonar. Y hablo de un tema juvenil porque hoy en día los jóvenes tenemos tanta información, tanto cristianos como no creyentes, que realmente hacen de esta información un abuso. Porque yo entender que el Señor me salvó, el Señor murió por mí, pero yo puedo entonces, como yo nunca voy a ser perfecto y como yo nunca voy a poder cumplir la palabra del Señor, pues entonces yo puedo hacer ciertas cosas, porque el Señor me va a perdonar al final. No, realmente no es eso. Pues entonces yo no he descubierto realmente el beneficio de esta salvación. O sea,
que dice en el verso en Hebreos, él le hace una pregunta a los hebreos, ¿cómo yo voy a perder esta salvación tan grande? O sea, esto me está dando a mí entender, el escritor dice, ¿cómo yo voy a dejar que la transgresión y la desobediencia que hay en mí me haga no perder la salvación, porque la salvación no se pierde, pero me haga caer, que el Señor me acuse, me eche de su lado, porque yo así, por esa transgresión, por ese abuso de la gracia, entonces cometí un delito delante del Señor. Tú sabes que la palabra del Señor nos dice que Él no nos llama siervos, sino que nos llama amigos, Amén. porque nos está revelando lo que el Padre le reveló a Él. Y yo creo que nosotros hemos tomado de muy mala manera esa parte de amigos, que tú sabes que nosotros a veces abusamos de la gente que de está... los amigos. De los amigos, abusamos de la confianza. De la confianza. Cuando se nos ama mucho, a veces pues nos aprovechamos de todo eso. Yo creo que hemos tomado demasiado... muy en serio muy en serio, pero en mala forma. En mala forma. Lo que el Señor nos dijo, porque nosotros realmente, es como decías, nosotros estamos abusando y es que nosotros entendemos que las cosas que el mundo nos está dando en este momento son las cosas reales y ahí estamos abusando de la gracia. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 29. Lo invito para que lo lea, pero solamente voy a compartir con ustedes algo que me impacta mucho cada vez que leo este verso, y es que dice, ahora bien, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no debes robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterios. Condenas la idolatría, pero tus ojos usan objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero la deshonras al Dios que la quebranta. Lo peor de todo de abusar de la ley, de la gracia, perdón, es que nosotros hablamos a otros de que tú estás siendo pecador, pero no me miro dentro de mí, no me, como decía el salmista David, examíname, Dios, no lo decimos. Entonces nosotros somos los primeros que nos estamos parando a hablar a otros, a decirle a otros que están cometiendo pecado cuando nosotros estamos irrumpiendo la ley, nosotros estamos abusando de la gracia. Exacto. Y somos los primeros que nos hacemos llamar cristianos y decimos, yo le sirvo a Dios, yo cumplo lo que dice su palabra, pero cuando se hacemos una retrospectiva de lo que somos, estamos realmente peor que la persona que estamos que está al acusando. frente, sí. Entonces yo debo de analizar realmente el contexto de lo que yo estoy haciendo, o sea, lo que yo estoy acusando a la otra persona, y debemos de ser sabios en esta parte. Sí. Como cristianos debemos de vivir conforme a lo que la palabra ha establecido y saber cuándo yo estoy haciendo un abuso de la palabra del Señor. Y hacer un abuso de la palabra del Señor me da a entender que todavía yo no he entendido el Evangelio. No he entendido el Evangelio. Porque si yo entendí el Evangelio, entonces yo voy a saber y a confiar plenamente que yo estoy siempre en la presencia del Señor. Sí. Entonces, hoy en día los jóvenes debemos de ver esta parte de la Biblia. Afuera hay mucha ideología. Sí. Incluso hay una ideología de la gracia. Hay una ideología que habla de esta justificación de la gracia. Hay personas que no creen en el Antiguo Testamento y entonces crean un problema. Porque el Antiguo Testamento y las leyes del Antiguo Testamento lo que revelan es el pecado que hay en mí. Sí. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que hay un pecado en mí, entonces, y veo la gracia del Señor que ha dado para mí, entonces yo puedo decir, ok, yo soy un pecador, pero Cristo me salvó. Sí. Entonces, cuando yo veo esa diferencia, yo puedo vivir conforme a lo que el Señor ha establecido en mi vida y cumplir sobre mí toda su voluntad. Y es como decía, que nosotros no conocemos el Evangelio. Cuando nosotros entendemos el poder que tiene la palabra en nuestra vida, ¿qué es el Evangelio realmente? Que en un tema pasado lo tratamos en Mundo Cristiano. Nos damos cuenta realmente, primero, que nosotros no estamos viviendo conforme a lo que establece su palabra, que nos falta mucho. Y segundo, es que nosotros no somos nada. Como dice la palabra del Señor, ustedes son la vid y ustedes son los pámpanos y yo la vid, o sea, separado de mí, no podéis hacer nada. Cuando nosotros entendemos el verdadero significado del Evangelio, entendemos que separados del Señor no vamos a poder hacer nada. Y nosotros los jóvenes estamos un poco divorciado de ese consejo que nos da el Señor, porque es un consejo, o sea, nos está diciendo, acuérdate que no puedes vivir sin mí. Estamos abusando de ello, ¿por qué? Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión, entendemos que la Biblia está pasada de moda, entendemos que el ser cristiano es aburrido, el vivir el Evangelio conforme a la palabra es aburrido. Entendemos que hablar de Cristo ya está desfasado. Entendemos que lo que yo tengo, lo tengo por mis conocimientos, por mis títulos universitarios, porque yo porque yo me expresé bien, o porque tengo tal cosa, porque tengo aquella cosa,
que mis riquezas las tengo porque yo las conseguí, que el trabajo que tengo es porque yo lo conseguí por mis propias fuerzas, y no entendemos que todo lo que tenemos, como lo dice su palabra, lo tenemos por gracia. Sí, y realmente, mira, es un problema que ha entrado al mundo de una forma tan viva, y hoy en día lo vemos en las redes sociales, esa ideología del yoísmo. Yo hice, yo conseguí, todo yo. Y eso me hace a mí olvidarme de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y esa ideología del yoísmo ha entrado tanto en nuestras vidas que puede afectar nuestra relación con el Señor. E incluso en la psicología vemos que muchos de los nuevos psicólogos que hoy se están levantando hablan en las redes sociales y dicen: tú debes de amarte, tú debes de hacer tú y tú. Eso es lo que promueve la nueva psicología de hoy en día. Una psicología que es banal, una psicología que no es fundamentada en una realidad, fundamentada en una necesidad, que si esa persona tiene un problema emocional, está bien, es un problema emocional, pero no es un problema que debe enfocar hacia el egocentrismo, hacia el yoísmo, a que yo debo de pensar en mí solamente, porque eso me hace olvidarme del Señor. Yo debo de entender que hay alguien supremo sobre mí, que hay alguien que controla todas las cosas. Y aunque sí yo necesite una ayuda de un profesional, yo debo entender que esa ayuda es para yo mejorar, pero el yoísmo no puede entrar a mi vida, porque también me va a hacer un daño. Entonces, ese yoísmo ha provocado que hoy en día las redes sociales afecten mucho. Tú sabes que, ahora que habla de las redes sociales, yo creo que tanta tecnología nos ha hecho ir al principio y recordar que nuestra identidad no está en lo que promueve una sociedad, está en lo que dice el Señor que yo soy. ¿Y qué dice la palabra en resumidas cuentas? Yo soy su hijo. O sea, yo soy su hija. Hay muchas cosas que yo puedo decir que dice la palabra, pero una de ellas es que yo soy su hija y que, como dije ahorita, separado de él nada puedo hacer. Quiero compartir con ustedes algo que dice en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 14, pero solo voy a leer el primer verso que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que hablamos. Nosotros estamos sumergidos en conductas y en conductas, disciplinas, pero banales. Y entendemos que el Señor me va a perdonar siempre. Y aunque es cierto, hay algo importante que nosotros comentamos en el programa de radio, es que decíamos que Él da gracia a los humildes, de corazón. Todo el mundo le fue otorgado ese regalo, pero solo los humildes saben cuánto vale ese regalo, y por eso lo cuidan. Lo cuidan y lo aprecian porque saben que esa es la salvación que el Señor nos ha dado. Porque yo entendí que Él se sacrificó por mí. Y hoy en día el mundo no está viendo eso. Hoy en día el mundo está viendo que Dios es un Dios egoísta, que está sometiendo a la iglesia para simplemente adorarle, y qué glorioso que me ha sometido el Señor. O sea, yo me siento glorioso que el Señor me ha sometido a su voluntad, porque si fuera por mí, yo no estuviera en los brazos del Señor. O sea, yo debo de sentirme feliz de que el Señor me hizo esclavo de Él, de que hoy yo vivo para Él y para su gloria. Entonces, esa problemática del mundo no puede afectarme a mi vida espiritual. No debo. Y yo no debo de permitir que las cosas del mundo me afecten a mí. Realmente el mundo está bueno, decía una pastora que nosotros teníamos. El mundo está muy bueno, pero para la carne. O sea, si yo entiendo que el mundo está bueno para la carne, entonces yo no debo de buscar nada en el mundo. Yo debo de acercarme más al Señor. Yo debo de ver más al Señor en mi vida y de llenarme de su palabra. Porque así yo voy a poder entender y afrontar los problemas del mundo, para que así no me afecte mi relación con el Señor. Y el término de abusadores de la gracia, que es lo que estamos comentando ahora, no es más que aquellos que saben el regalo que tienen, pero lo están desechando. O sea, simplemente, escuchaba un podcast hace días y que decía que cuando nosotros pecamos estamos eligiendo al mundo en vez de Cristo. Y cada vez que nosotros los jóvenes hacemos algo que va en contra de la palabra, estamos diciendo: no te acepto, Señor. O sea, yo prefiero hacer esto que me lleva o que me conduce al mal, que me llena
emocionalmente y momentáneamente. Exactamente. Entonces nos estamos convirtiendo en eso que aquello que juzgamos tanto, en aquellos abusadores de la gracia De la del gracia del Señor. Señor. Y mira, nosotros tenemos que pensar algo que tú dijiste, que eso me llena más y me llega a la mente de una vez Génesis con Eva y la serpiente. Ay, sí. O sea, cuando la serpiente le empiezan esa conversación, óyeme, ella sabía todo lo que tenía el Edén completo, tenía el Señor ahí mismo, y aún así ella prefirió 5 minutos de gloria, 5 minutos donde se podía sentir poderosa, 5 minutos donde le iba a dar ese sentimiento de satisfacción, pero al final, cuando se acabaran esos 5 minutos, ¿qué iba a pasar con su vida? O sea, se iba a alejar del Señor. Sí. Hubo una muerte ahí, una lejanía. La muerte que hubo en ese momento fue una lejanía con el Señor, porque el Señor no está donde hay pecado. Entonces yo debo de saber qué yo estoy haciendo con mi vida. Tú sabes que es interesante esa historia de Adán y Eva, porque hay tantas cosas que nosotros pudiéramos aprender. Y sabes que quizás nosotros hablamos tanto de Adán y Eva y lo que hicieron en el jardín del Edén, pero nosotros continuamente lo hacemos. Claro, continuamente Porque, estamos en ese jardín. Dios mío, porque ¿qué pasa? Ellos en ese momento, y no estamos lejos del tema de la gracia, estamos hablando de eso. Claro. ¿Qué ellos hicieron ahí? Ellos entendieron, ellos recibieron un mandato, o sea, disfruten de todo, pero no hagan tal cosa. Entonces, cuando yo hago algo que se me fue negado por así, Exacto. o que se me fue impuesto como una regla, yo estoy diciendo, tú no tienes la razón, yo tengo la razón, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? El Señor muchas veces nos advierte basado mediante su palabra y mediante lo que hemos aprendido acerca Claro. de lo que Él es, de las cosas correctas, de cómo vivir un cristianismo de manera correcta, cómo ser cristianos que honren al Señor. Y ¿qué hacemos? Hacemos todo lo contrario. Exactamente. Eso nosotros estamos metidos en el jardín del Edén constantemente. Sí, constantemente. Y mira, es así porque nosotros estamos en el jardín del Edén, por ponerlo Por poner un ejemplo. a un ejemplo, porque el Señor nos dio la gracia, nos dio la salvación y nos dio la libertad. Incluso Pablo en el libro de Gálatas dice, no abusen de la libertad que se le ha dado. Entonces, como en ese momento Adán y Eva tenían una libertad, pero abusaron de esa libertad porque en vez de ellos enfocarse de que no, pero yo tengo más árboles aquí. Sí. O sea, porque yo tengo que coger ese que tú me dices. Eso me dijeron que no. No, ellos fueron y para satisfacer su necesidad. Yo puedo, yo. Exactamente. Ah, no, pero el Señor se le quiere quedar con la sabiduría. No. No, es que no es así. O sea, yo debo de entender que hay una obediencia que yo debo de hacer. Y esa obediencia me va a hacer a yo acercarme más al Señor y entender más su palabra. Y mira, ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 6, del verso 1 al 14, también le invito a leerlo. Dice el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Lo mismo que estamos hablando. Nosotros cada día estamos yendo en contra de lo que no establece la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que nosotros lo sabemos todo. Claro. Oye, y nosotros tenemos que morir a eso. O sea, tenemos que morir constantemente a lo que yo soy para que Cristo crezca. Para que Cristo crezca, yo debo de morir y de entender que es algo sabio para mi vida. O sea, el yo servir al Señor en mi juventud, porque nos estamos dirigiendo realmente a un público más joven, porque esta aparte de que la sesión es juvenil, realmente nos dirigimos a ustedes porque el mundo... Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hoy en día se ofrece el libertinaje, donde se ofrece la desobediencia, donde se ofrece el comportarse de cierta forma inapropiada. Y realmente que como todo el mundo lo aprueba, si vemos que 100 gente aprueba eso, pues está bien. Sí. No. Que 100 personas aprueben la inmoralidad sexual no quiere decir que esté bien. Yo debo de entender qué es lo que dice la palabra del Señor para mi vida y qué es lo que yo estoy dejando que entre en mi vida. Entonces, si yo veo que la palabra del Señor al final glorifica al Señor, pero al final también me ayuda a mí a salir de este mundo caído. O sea, cuando yo veo la palabra del Señor, yo digo, pero es que todos los beneficios que dice así es un beneficio para mí. Claro. O sea, yo glorifico al Señor con esto, pero yo al final me siento pleno porque esto me está ayudando a dárselo, a dar una buena reverencia de mi vida. Claro que sí. Y ahora vamos a detenernos porque vamos a una pequeña pausa comercial, ¿verdad? Entonces, no se vaya, quédese ahí porque vamos a seguir hablando más acerca de este tema tan interesante sobre la gracia. Así que nos vemos en un momentito.
Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Volvemos, gracias por estar ahí siempre en sintonía. Su programa Mundo Cristiano, su sesión juvenil. Recuerde que este es su programa que está impartido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Y hoy estamos aquí los jóvenes, hoy sábado. Así que usted, gracias por siempre estar en sintonía. Claro que sí. Antes de la pausa comercial, pues hablábamos un poquito acerca de los abusadores de la gracia. Y hablábamos un poquito acerca de que nosotros abusamos de la gracia cuando cometemos pecado. Y cuando cometemos pecados, ¿qué estamos haciendo? Sí. Estamos prefiriendo al al mundo per se, ¿verdad? Y estamos diciéndole no a Cristo. Incluso hacíamos referencia acerca del jardín del Edén. Sí, exacto. Estamos hablando de la conversación que tuvieron ahí esos Adán y Eva. Sí. Y realmente eso afecta mucho porque nos aleja del Señor. Sí. Ahí hubo una muerte y hoy en día nosotros estamos, si abusamos de esta gracia, hacemos una muerte más, porque nos alejamos del Señor. Pero Cristo murió por nosotros y esa es la garantía que nosotros tenemos de que conocemos al Señor y que realmente nos ha dado salvación. Claro que sí. Bueno, realmente ahora vamos a iniciar con otra parte de este programa y es que hay algo que va muy combinado con la gracia del Señor, Liselot, y es que es el legalismo. Es una nueva ideología que hoy en día los jóvenes vemos muy a menudo en las redes sociales, que se ha vuelto tanto viral, sí, viral en nuestro lenguaje, tanto popular y viral, que ha afectado el entendimiento de las Escrituras.
el legalismo. El legalismo viene de lo que hacía muchas veces parte de lo que era el pueblo de Israel en ese momento, tanto de Jesucristo. Vemos que en el libro de Romanos, Pablo le habla a ellos y le dice, tú lo leías en la primera sección, de que tú te hurtas, Sí. tú que juzgas por hurtar, hurtas. Tú que hablas de otro, lo haces. O sea, le hace una serie de preguntas que al final hay una que me encanta, que es en el versículo 23, que dice, tú que te sabes tanto la ley, con esa misma ley tú infringes al Señor. Y luego entonces introduce a los gentiles y dice, ustedes, a ellos que son gentiles, que no fueron el pueblo escogido del Señor, ellos si hacen la circuncisión, ellos que cumplen la ley, ellos serán agradables al Señor. Porque al final no es aparentar, no es que yo me sepa la ley, es vivir la ley, es yo vivir y conocer cómo yo estoy viviendo. Y hoy en día hay un grupo de personas que realmente han utilizado la ley y se han olvidado de la gracia. Sí. Quitándole ese mérito a Jesucristo. O sea, agarran la ley y para su forma de vestir, no, porque en el Antiguo Testamento se vestía de esta forma, se cumplían ciertos ceremoniales, se hacían ciertas actividades, y realmente eso afecta, porque yo le estoy quitando el mérito que hizo Jesús. Jesucristo cumplió las celebraciones, Jesucristo cumplió la ley, Jesucristo cumplió todo lo que hacía en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel para tener una cercanía con el Señor. Tú sabes, y mientras hablabas de eso, me surgió una pregunta. Y es que, ¿por qué entonces hemos sido tan engañados nosotros los jóvenes en estos tiempos que cualquier movimiento extraño, pues nosotros lo seguimos e incluso compartimos o hablamos de tal forma? ¿Por qué? Por el desconocimiento de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Habla de una libertad de mente y de espíritu, o sea, completa, una libertad que no te va a esclavizar a algo que no es real, que no sea su palabra. Entonces nosotros estamos siendo tan engañados hoy en día por el legalismo, por las culturas erróneas que nos quiere pintar una sociedad corrupta y llena de pecado, y es porque nosotros nos está faltando mucho ir a la palabra del Señor. Claro que sí, asimismo nosotros debemos de afincarnos en la palabra del Señor, conocer que siempre yo digo a las personas que es que al momento de yo estudiar la palabra del Señor, yo debo de saber a quién le estaba hablando en ese momento. Sí. ¿Qué dice él? ¿De qué era el libro? ¿A quién era ese pasaje bíblico? ¿Por qué lo decía de esa forma? Es que yo debo de entender todo el contexto para yo poder saber cómo ser agradable al Señor. Porque si yo no entiendo, entonces voy a tomar un verso y lo voy a aplicar a mi vida cuando a mí no me corresponde ya, porque ya Cristo lo hizo por mi vida. Y lo que me corresponde a mí es saber que yo soy un pecador, que yo necesito a Jesús en mi vida y que yo necesito vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Justamente en estos días alguien me preguntaba, ¿y cuál es la voluntad del Señor? Porque yo no sé cuál es la voluntad. La voluntad del Señor es nuestra santificación. O sea, cuando yo sé que la voluntad del Señor es mi santificación, yo puedo vivir pleno en Él. Incluso hay unos versos por ahí donde nos especifica al final, esta es la voluntad del Señor, donde nos habla de consejos que nos da el Señor a nosotros, por así ponérselo más llano. Consejos que nos da el Señor de cómo seguirle, de cómo honrarle, de cómo servirle. Por ejemplo, hay uno que habla de que amemos al prójimo. Habla también unos consejos, bueno, de manera genérica. Esa es la voluntad del Señor. Y de igual manera, como decías, es la santificación. Es que nosotros nos parezcamos más a Él, que seamos más como Él, que vivamos como Él. Exactamente. Tú sabes que hablabas algo y tú sabes que nosotros, es cierto, tomamos a veces la Biblia de manera muy a la ligera. Y no solo eso, sino que tomamos un versículo per se para nuestra conveniencia. Pero si nos fuéramos a la realidad, entonces nosotros deberíamos estar crucificados hace mucho tiempo. Por nuestros pecados debimos de ser apedreados hace mucho tiempo. Si realmente tomáramos todo el versículo, todo el que eso es lo que yo digo con los temas del legalismo.
legalismo. Sí. O sea, tomamos el tema de que yo me Una debo de parte. vestir de esta forma. Tomamos el tema de que yo debo de comer ciertas comidas. Tomamos el tema de que yo debo de cumplir ciertas ceremonias. Pero cuando me habla de que si tú si tú profetizas Sí. y esa profecía no se No se cumple, cumple. Hay pues yo te voy a condenación. apedrear. Hay condenación Es para la ti. condenación. Entonces, hay ciertas cosas Sí. que yo entonces no quiero cumplirlas. No. Entonces, es a conveniencia. Entonces, yo debo de entender qué es lo que el Señor ha dicho para mi vida y cuál es el motivo de mi santificación. No es simplemente yo cumplir las 600 leyes que había en el Antiguo Testamento. Es yo dejarme guiar por el Espíritu Santo que habita en mí. Dice la palabra del Señor y en el libro de Efesios, cuando habla de la armadura del Señor, que esas armaduras que el Señor dice que nosotros debemos de vestirnos. Una es llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de llenos del Espíritu Santo es que yo dejo que el Señor me controle en mi vida y que el Señor tome dominio en control de lo que yo voy a hacer. Que cuando yo tengo un pensamiento macabro, porque tenemos esos pensamientos, yo diga, no, esto me puede alejar del Señor. Sí. Esto no es agradable, Señor. Esto no es conforme a la voluntad del Señor. Que cuando yo piense hacerle un daño a mi prójimo, yo diga, no, esto puede hacerme que yo me aleje del Señor, que yo viole su palabra. Entonces yo debo de ser sabio y dejar que el Señor me controle. Y tú sabes que para evitar el legalismo en nuestra vida, nosotros tenemos dos cosas importantes. Uno, ir a la palabra, que es la que nos da el conocimiento, es la que nos quita la venda de realmente, o sea, qué es lo que debo de hacer, qué es la verdad, cuál es el camino. Porque entonces tú te preguntarás, nosotros quizás algún joven que nos esté mirando y diga, ok, pero entonces, ¿a dónde voy a ir? Exacto. ¿A quién le voy a creer? A la palabra A la del palabra Señor. del Señor. La palabra del Señor. Y lo segundo es que Él nos dejó a otro consolador para que estuviera con nosotros, no solamente para que llorara con nosotros, Exactamente. pero también para que nos guiara. Fue una de las tareas que se le fue asignada al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, es que nos guiara a toda verdad. A toda verdad. A toda verdad. Entonces, tenemos dos opciones que están muy claras ahí, pero que la tenemos ahí en la mesa. Es como hablábamos ahorita, tenemos la gracia en la mesa, pero no la tomamos. tomamos. O sea, la estamos echando a un lado. Tenemos la palabra del Señor que es tan clara. Cuando nosotros tenemos alguna pregunta, o sea, tan clara de ir y pedirle, Señor, háblame a través de tu palabra. Y lo segundo, tenemos al Espíritu Santo, que solamente tenemos que ir a hablarle a Él para que Él nos guíe y que nos traiga la palabra a memoria y que nos mediante a ella nos encamine al camino correcto. Entonces, sí es difícil, porque no te voy a decir, Jonathan, que es tan fácil. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Pero mira, te voy a decir algo, por algo el Señor lo dejó, porque es que Él sabía, e incluso antes de dejarlo, le dio algo que me encanta, porque yo digo, wow, el Señor es lo mejor. O sea, pensó en todo. Es que le dijo, yo me voy. Y pongo este paréntesis aquí, porque es que me imagino al Señor diciendo, o sea, yo me voy a ir, pero yo sé que ustedes no pueden estar solos aquí. O sea, definitiva, ustedes no pueden estar solos. Entonces, como yo los conozco y sé que ustedes no se van a portar también, les voy a dejar al otro consolador. Sí, realmente. Y que mira, y tú dices eso, que el Señor sabe, y que el Señor lo sabe todo. Sí, Esa es una de las características de nuestro sí, Señor. sí. En el libro de los Hebreos, el Señor habla y dice que el escritor cuando escribía dice que él no vino a socorrer a los ángeles. Él estaba hablando ahí de que en ese momento había un problema porque las personas estaban haciendo dioses a los ángeles. Y él decía que Jesús no vino a socorrer a los ángeles, sino que se hizo hombre para socorrernos nosotros, para conocer cuál era nuestra condición. Sí. O sea, el Señor mismo se humilló bajo de su trono, se volvió hombre para conocer nuestra condición y darnos a entender que realmente necesitamos al Espíritu Santo. Y para que no hubiera una excusa. No, que no hubiera excusa. Porque tú eres santo. No. Él se humilló, o sea, fue hombre de carne y hueso, que lloró, tuvo padecimientos, hambre, sed, de todo. Y, o sea, y era para que nosotros... Fue tentado. Óyeme, es que todo... Y es como un ejemplo perfecto para que nosotros no dijéramos, no se puede. No se puede. Por eso fue que Él vino. Sí. Oye, es increíble, de verdad que el Señor piensa en todo. Es que es increíble. Sí, realmente. Y eso es una de las características de Sí. nuestro Dios. Cuando nosotros sabemos las características de Dios, que es esa omnipotencia, esa omnisciencia, esa omnipresencia, entonces sabemos que el Señor tiene todo bien diseñado para nuestras vidas y que nada se le escapa al Señor. Nada. O sea, no hay nada en esta tierra que no vaya acorde a la voluntad del Señor. Y en esa característica, sobre todo en la omnisciencia, que Él todo lo conoce,
Él conocía nuestra condición. Él conocía que nosotros quizás hay tentaciones que la vamos a resistir con la ayuda del Espíritu Santo, porque si es de nosotros no va a hacer nada. Dice Romanos que no hay justo, ni aún uno hay justo. O sea, todos se volvieron a una contra el Señor, porque nosotros en el Edén perdimos esa cercanía con el Señor. Pero gracias a Jesucristo que nos dio ese regalo inmerecido, hoy podemos entrar plenamente al Señor. Y en ese trono de la gracia podemos conocer otra vez a nuestro Dios. Y tú sabes, lo más bonito de todo es que el Señor está dispuesto a que si nosotros fuimos de aquellos que abusaron de la gracia, que cometieron pecado constantemente, como lo habla la palabra, que practicamos el pecado constantemente, aquellos que la practican, no uso esa palabra, pero parafraseando, es que el Señor nos da una oportunidad cada día, a que nosotros vengamos delante de su presencia y nosotros nos humillemos, le pidamos perdón, confesemos nuestros pecados, porque ya Él lo conoce, pero que le confesemos y nos apartemos de ellos, que es lo primero. El Señor cada día nos está haciendo un llamado interesante a nosotros los jóvenes. Le hablo a los jóvenes porque el programa va dedicado a nosotros, y es que a nosotros entendamos que el camino que estamos tomando quizás no es el correcto. Exactamente. Nos estamos dejando llevar por la ideología, por el legalismo, por aquellos que dicen no sigas a Jesús, por aquellos que dicen no creas en la Biblia, por aquellos que dicen quizás naciste hombre pero vas a ser mujer, o y aquello, que tú debes de sentirte libre, no. Todo, que el yoísmo, como hablamos al principio, que ámate, que empodérate, todo ese tipo de cosas. El Señor nos está llamando urgentemente, es como llamado 911 que el Señor nos hace a través de su palabra cada día, a nosotros los jóvenes, que nosotros quizás por mucho tiempo estuvimos abusando de la gracia, pero el Señor tiene una oportunidad para nosotros, que podamos venir nuevamente y que podamos abrazar esa gracia que Él pagó a precio de sangre. Tú sabes que fue un regalo inmerecido. Que no lo merecíamos, porque tú y yo, o sea, en definitiva no lo merecemos. No lo merecemos. Vivimos en un mundo caído. Y en este mundo caído habrán ese tipo de ideologías todos los días. Y todos los días van a afectar a nuestras vidas. Ahora bien, yo debo de estar firme en la palabra. Me encanta cuando antes de empezar en Efesios sobre la armadura, el escritor, el Espíritu Santo, dice 3 veces, estén firmes y revístanse de estas armaduras. Y al final dice, estén firmes en la palabra del Señor. Es que si yo me mantengo firme en lo que el Señor ha dicho para mí, yo puedo vivir santificado. Hoy en día, en un estudio que hicieron, alrededor del 70 al 90% de los jóvenes en Latinoamérica han olvidado la palabra del Señor. Y vemos hoy en día muchas iglesias que realmente vemos que hay un mover del Espíritu Santo, que hay algo, y creo que me voy a meter quizás en problemas con esto. Claro, porque quizás dejar que ese sentimiento nos lleve, pero no. La palabra no es simplemente sentimiento, la palabra es lógica. La palabra es lo que me lleva a mí a saber y a percatarme. No, es que esto que yo estoy haciendo no está bien. Y eso me va a dar la oportunidad de que mi iglesia crezca en la palabra del Señor y que el Señor realmente se manifieste, no por un mover, sino por una actitud. Porque nosotros debemos tener un cambio. Tú decías sobre el arrepentimiento. Y es que en ese mover yo debo de tener un cambio en mi vida. Porque así yo voy a demostrar que realmente la gracia ha venido y que yo no estoy haciendo abuso de ella. No estoy justificándola. No estoy justificando mi pecado a través de ella. Sino que yo me estoy arrepintiendo y estoy cambiando mi forma de vivir. Y no es que estamos diciendo que somos perfectos o que la gente que está en la iglesia es perfecta. No, es aquella gente que sabe que necesita de Dios y lo busca diariamente. Es aquella que sabe que sin Él no puede hacer nada, porque tentaciones siempre vamos a tener. Dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Y también puedo decir que el Señor en ese momento también nos decía, en el mundo tú vas a tener muchos problemas, o sea, tú vas a tener muchas tentaciones, pero confía, yo vencí. De igual manera nos habla la palabra de que nosotros los jóvenes somos fuertes. Porque hemos vencido al maligno, pero nosotros vamos a vencer al maligno con el conocimiento de la palabra. No es por nuestra fuerza, no es porque tengamos toda la juventud, toda la vigorosidad, ni nada de eso. Es porque la palabra de Dios habita en nosotros. Es como decía nuestra pastora, siempre en nuestra boca debe de estar la frase, la palabra dice. Con eso es que nosotros vamos a debatir todas las enseñanzas erróneas que hay en el mundo.
Cuando nosotros queramos hacer algo malo, la palabra del Señor va a venir a nuestra mente, pero va a venir a nuestra mente cuando nosotros vamos a ella. Claro, exacto, porque yo no puedo recordar algo que yo no he Que yo no estudiado. he estudiado. Entonces yo debo de... Es un punto importante. Es un punto importante. O sea, que el Espíritu Santo puede Sí, hacerlo, claro. pero yo debo de tener esa disposición de Sí. yo ir a estudiar un momento la palabra del Señor, porque si no, entonces no va a haber un Estoy cambio en frita. nuestra vida. Estoy frita. Exacto, no va a haber un cambio en nuestra vida. Nosotros debemos de estar apercibidos realmente en estos tiempos. Los tiempos son difíciles y como jóvenes, como les decía al principio, el mundo está muy bueno para nuestra carne. Ofrece muchas cosas, pero si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, entonces podemos cambiar. Esto es un consejo para los que ya estamos y conocemos la palabra del Señor, que sabemos que podemos refugiarnos. Pero usted, que quizás no conoce al Señor, que quizás no conoce su palabra, quizás dice todo joven aquí hablando, yo no entiendo muy bien lo que dicen. Lo único que puedo decir es que este es el Evangelio. Cristo vino a esta tierra porque nosotros, como pecadores, necesitábamos un Salvador. Necesitábamos a alguien que velara por nosotros en la eternidad. Y Cristo vino desde su trono a la tierra para morir por cada uno de nosotros y darnos un regalo inmerecido, porque nuestra condición de pecador lo que merecía era la muerte. Pero hoy en día nosotros tenemos la salvación gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos ver otra vez y relacionarnos otra vez con el Padre, con el Creador, con el Soberano, con el Dios que creó los cielos y la tierra otra vez. Porque el Cristo murió. Y eso es lo que yo quiero que usted, amigo que nos ve, que no conoce al Señor, sepa que usted tiene un Salvador. Que no importa cuáles son las aflicciones de este mundo, usted tiene un Salvador. No importa qué es lo que está pasando, usted tiene un Salvador. Quizás, y veía una imagen ahorita que en teoría los historiadores decían que Isaías fue cortado a la mitad al momento de morir. Y tú dices, wow, ¿cómo el profeta Isaías fue cortado a la mitad cuando él fue el que vio el trono del Señor? Sí. Y tú dices, ¿cómo fue? ¿Por qué el Señor permite eso? Y que quizás en este mundo no vamos a vivir de la forma que otros viven. Quizás usted ve que aquel que hace lo malo vive bien. No. Todo tiene su paga. O sea, en esta tierra todo se paga. Y si no se paga en esta tierra, pues mire, en la venidera, entonces ahí tendremos todos que dar cuentas al Señor. Y qué glorioso es que usted, amigo, cuando el Señor lo llame por su nombre y diga, ven, entra, porque tú has guardado tu vida para servirme. O sea, yo debo de vivir pensando en la eternidad. Y como consejo de igual manera, así como Jonathan estuvo comentándoles, es tiempo de que nosotros despertemos y que nos demos cuenta que hemos mal usado un regalo que fue, tú sabes, y como que al pensarlo, uno dice, wow, alguien murió por mí y yo no lo merecía. O sea, yo merecía la muerte. Yo merecía todo el peso de la cruz. Yo merecía estar ahí. Y nosotros nos hemos olvidado de aquel sacrificio que fue hecho por nosotros. Y fácilmente nos dejamos engañar y nos dejamos comprar por cualquier cosa. Hemos vendido la gracia por seguidores en las redes sociales. Hemos renunciado a la gracia por llevar una ideología. Sí, hemos renunciado a la gracia por pecar. Por satisfacer mis deseos carnales, por satisfacciones momentáneas. Hemos abandonado la gracia y rechazado ese regalo por quizás cosas que no me hacen bien. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final es de destrucción. Exacto. Si nosotros los jóvenes no nos detenemos a analizar nuestra vida, pues vamos a caer en ese camino que nos lleva a la perdición, aquel camino que nos lleva a un lugar que está muy lejos de lo que es el lugar que Dios tiene para nosotros. Ese descanso. Nosotros estamos viviendo como si no tuviéramos una recompensa eterna. Estamos viviendo como si nuestra recompensa fuera aquí en la tierra. Mire, estamos viviendo como si Cristo no viniera. Sí, es difícil. Y es difícil. Es difícil. Entonces, es como yo le digo a alguien siempre, mire, yo tengo que ir al cielo hasta por vergüenza. Es una mala frase, pero es que
A veces tenemos tanto tiempo aquí en la iglesia y lo que estamos es llenando un lugar. No es fácil. O tú que me estás mirando, que estabas aquí en la iglesia y te fuiste, quizás porque alguien no te habló o porque alguien no te fue a visitar. O sea, estamos tan errados porque nosotros estamos mirando a la gente y no estamos mirando a Jesús. Exactamente. Nos olvidamos de que Él murió por mí. Él murió por ti. O sea, no tuvo acepción de personas. Él lo hizo porque nos amaba. Exactamente. Entonces nos estamos convirtiendo en abusadores de la gracia, aquellos que maltratan. Y Maltratan es como, ese regalo. oye, y nosotros pensar en abusadores de la gracia, me convierto en aquellos que le damos latigazos Exacto. al Salvador. Ujú. Es como aquellos que Sí, así, y no, incluso sí, el mismo Pablo dice eso, que cuando nosotros pecamos estamos nuevamente crucificando, sí. al Señor. Es una realidad. Y no es así. No. O sea, no podemos vivir así. Nosotros debemos de vivir apercibidos de que este regalo fue para nuestra santificación. Y debemos de ser sabios en eso. Y tú sabes que algo importante es que no creer las verdades que nos habla la Biblia nos lleva a vivir una pobreza y escasez espiritual, porque no estamos convencidos con cada fibra de nuestro ser que Dios ha dicho de sí mismo y de nosotros y que su obra es la verdad. O sea, cada día nosotros rechazamos la verdad que es Cristo. Cada día, como decía ahorita, vendemos la gracia por cosas innecesarias. Realmente esto es un llamado y este programa ha sido un llamado para cada uno de nosotros. Y es que es hora de abrazar la gracia, Esa misma. abrazar ese regalo que se nos fue otorgado. Así es. Señores, gracias por siempre estar ahí en sintonía. Para nosotros siempre es un grato placer que usted comparta la palabra del Señor. Recuerde que estamos en la plataforma de Mundo Cristiano como IDP. Ahí usted puede ver este programa y todos los de la semana y compartir la palabra del Señor. Recuerden, la Biblia es el fundamento donde nosotros debemos de permanecer. Mi nombre es Jonathan Pierre y fue un grato placer estar con ustedes. Dios le bendiga. Hasta la próxima.